La guerra ruso-japonesa, una guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En el artículo anterior, expliqué la primera batalla del ejército, la batalla del río Yalu y la batalla de Nansan. Esta vez, explicaré la batalla del Mar Amarillo entre la flota de Luzon y la flota aliada. Inicialmente, los líderes del ejército de Manchuria no planeaban atacar la fortaleza de Luzon, sino vigilarla con algunas de sus tropas, y poner el resto en la batalla contra el ejército ruso en Manchuria. Sin embargo, empezaron a sentirse incómodos al dejar la fortaleza de Luzon con casi 10.000 soldados detrás de ellos. Por lo tanto, decidieron dejar que el tercer ejército dirigido por Noji capturara la fortaleza de Luzon. Por otro lado, los líderes de la flota aliada insistieron en deshacerse de la flota de Luzon en el puerto de Luzon por sí mismos, e incluso informaron al ejército de que este no debía interferir en Luzon. Al igual que el ejército japonés de principios del periodo Showa, el ejército y la marina de esta época no estaban en buenos términos y la comunicación era difícil. Por esta razón, el ejército tuvo que explicar a la marina que no se trataba de una operación para la marina, sino para la conveniencia del ejército. El 6 de marzo, Rusia nombró al teniente general Makarov, un general muy respetado, como comandante de la flota de Luzon. Makarov era un experto en tácticas navales, y sus libros eran leídos por personal naval de todo el mundo. Todo de la flota aliada incluso copió su libro, y lo guardó en su habitación en el acorazado Mikasa, su buque insignia. Su predecesor se había negado a abandonar el puerto de Luzon, pero Makarov era diferente. El Makarov devolvía el fuego cada vez que la marina japonesa se acercaba a Port Arthur. Esto fue tanto una inyección de moral para la flota estancada como un ejercicio de la habilidad de la tripulación. Makarov solo intentaba operar hasta donde el alcance de la fortaleza del puerto de Arusun le protegía. Intentaba evitar batallas mayores innecesarias. El Estado Mayor de la flota aliada señaló que el acorazado en el que navegaba Makarov siempre se comportaba con regularidad, y regresaba a Port Arthur por la misma ruta. Por lo tanto, el 12 de abril, la flota aliada colocó minas en el punto por donde pasaría Makarov. En la madrugada del 13 de abril, un destructor de la flota aliada, y un destructor de la flota de Luzon que patrullaban se enfrentaron. Cuando Makarov se enteró, dirigió la fuerza principal de la flota para rescatar al destructor. La flota aliada también navegó para interceptar al Makarov. Como de costumbre, Makarov también actuó para traer a la flota aliada al alcance de sus baterías de tierra, y luego regresó a Port Arthur por la misma ruta. En ese momento, el acorazado en el que viajaba Makarov entró en contacto con una mina, se hundió y Makarov murió en combate. Su sucesor, el contraalmirante Whiteheft, se abstuvo de dar una respuesta agresiva y permaneció en Port Arthur. Tontamente, la flota aliada, que había eliminado al general enemigo mediante un ataque con minas, perdió acorazados por el mismo método que ellos. Los rusos plantaron minas en la ruta que siempre seguía la flota aliada en mar abierto. La flota aliada contaba con 6 acorazados principales, alternando 3 a la vez en los movimientos de la flota hacia el puerto de Luzon. El 15 de mayo, cuando la flota combinada, que incluía 3 acorazados, realizaba operaciones de flota cerca del puerto de Luzon como de costumbre, 2 acorazados entraron en contacto con minas y se hundieron en cuestión de segundos. Perdieron el 30% de sus acorazados, el pilar de la guerra naval, antes de que se pudiera librar la batalla. Si esto hubiera estado de servicio en el buque insignia Mikasa con Togo a bordo, podría haber muerto en la batalla como Makarov. Después de que la flota aliada perdiera 2 acorazados, la flota de Luzon se quedó encerrada en el puerto de Luzon. Alexeyev, que estaba al mando de la flota, ordenó a Whiteheft, el comandante de la flota, que destruyera la flota aliada lo antes posible y navegara hacia Vladivostok. Sin embargo, Whiteheft tenía una buena opinión de la movilidad, y el liderazgo de la flota aliada dirigida por Togo. Juzgó que la flota aliada tenía pocas posibilidades de victoria con su propia flota. La flota aliada tampoco pudo encontrar una estrategia eficaz. Se decidió oficialmente que la flota del Báltico vendría a Japón, y el 12 de julio, la impaciente armada solicitó formalmente al ejército la captura de la fortaleza de Luzon. El 7 de agosto, una unidad de artillería pesada naval terrestre desembarcó en la zona ocupada por el ejército, y realizó un bombardeo de artillería en el puerto de Luzon. Este bombardeo alcanzó a los acorazados de la flota de Luzon, y los daños en el puerto de Luzon no fueron insignificantes. Whiteheft, que dirigía la flota de Luzon por delegación, decidió trasladar la flota a Vladivostok. A primera hora de la mañana del 10 de agosto, Whiteheft partió del puerto de Luzon con toda la flota de Luzon, compuesta por 6 acorazados, 4 cruceros y 8 destructores. Togo también se enteró de la salida de la flota de Luzon y envió a toda la flota combinada, compuesta por 4 acorazados, 14 cruceros y 18 destructores. A las
las 12:30, la flota combinada avistó a la flota de Lusun y se puso en posición de ataque. En primer lugar, Togo se retiró para traer a la flota hacia el mar y evitar que volviera a Puerto Lusun. Luego, a la 1 p.m., la flota aliada se dispuso en una línea horizontal para suprimir la proa del barco enemigo, y toda la fuerza estaba lista para bombardear el frente del barco enemigo. Este era el cruce de la T del que Togo era sinónimo. Togo había pensado que aquí comenzaría una feroz batalla. Sin embargo, Whitehead no pensaba en luchar desde el principio. Lo único que quería era escapar de Togo e ir a Vladivostok. Whitehead se dirigió en dirección contraria al avance de Togo y trató de escapar. Para evitarlo, Togo dio la vuelta a toda la flota e intentó interceptar la cabeza de la flota de Lusun y volver a cruzar la T. Esta es una operación de la flota que requiere mucho tiempo. A la 1:30 p.m., Togo alcanzó de nuevo el frente del Whitehead y comenzó a disparar una andanada. Sin embargo, para evitarlo, Whitehead volvió a virar en dirección contraria al avance de Togo. Togo dio la vuelta a la flota y siguió a Whitehead para evitarlo. Pero esta vez, la acción de la flota se retrasó mucho. A las 15:30, la distancia entre las dos flotas superaba los 3.000 metros, lo que hacía imposible el bombardeo. Togo alcanzó a la flota de Lusun a las 17:30. Togo pudo alcanzar a Whitehead porque ralentizó la acción de su flota para igualar al acorazado que fue alcanzado. Esta vez, las dos flotas actuaron en paralelo e intercambiaron proyectiles. Fue en este momento cuando se produjo un milagro. Un solo proyectil disparado por la flota aliada alcanzó el puesto de mando del buque insignia Cesarevich a bordo del Whitehead. Whitehead y el timonel murieron al instante, el capitán quedó inconsciente y el sistema de mando de la flota de Lusun quedó completamente inutilizado. El timonel cayó con la rueda del timón girada hacia la izquierda, y la máquina del timón falló, lo que provocó que el Cesarevich girara bruscamente hacia la izquierda, y se precipitara contra su propia línea de barcos, lo que provocó la dispersión de toda la nave. La flota de Lusun fue incapaz de mover la flota de forma disciplinada, y cada barco apuntó al puerto de Lusun por su cuenta. La flota aliada tenía una ventaja abrumadora en la batalla, pero no pudo hundir ni un solo barco enemigo, y la batalla terminó al atardecer, a las 20 horas. También se llevaron a cabo incursiones nocturnas de destructores, pero estas también acabaron en fracaso. De la flota de Lusun, 5 acorazados, un crucero y 3 destructores llegaron al puerto de Lusun. El resto huyeron a puertos neutrales o fueron hundidos por la flota aliada. La flota aliada salió victoriosa en esta batalla, pero el elemento suerte fue demasiado fuerte, ya que el comandante enemigo murió de un solo golpe. No había acorazados que pudieran ser hundidos, y los líderes de la flota aliada, incluido Togo, refinaron a fondo sus tácticas navales basándose en las lecciones de esta batalla. Se puede decir que la batalla del mar de Japón fue el resultado. La flota de Lusun huyó al puerto de Lusun, pero este no estaba equipado para reparar buques de guerra y su capacidad de combate era limitada. Sin embargo, Togo y otros creyeron que la flota de Lusun seguía viva y en buen estado. Además, era seguro que la flota de Lusun no saldría del puerto debido a esta derrota, y la flota del Báltico también se acercaba. Por esta razón, la marina instó al ejército a capturar la fortaleza de Lusun lo antes posible, y expulsar a la flota de Lusun del puerto. Así comenzó la batalla de la fortaleza de Noji en Lusun. Si te parece interesante, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.